Muchas gracias al profesor Álvaro Viviescas y a los organizadores por haberme invitado a esta charla que la he titulado Nuevos desarrollos en el proyecto y construcción de puentes atirantados. Perdón, sí. Que evidentemente es pretencioso el título, pero me voy a centrar en los últimos desarrollos en el que hemos tenido un poco la suerte de participar a nivel nacional e internacional y algunos trabajos que hemos hecho en la universidad al respecto. Y el hilo conductor será plantear avances en el ámbito de los puentes atirantados con tablero mixto hormigón-acero, el puentes con tablero de hormigón pretensado, y luego también, lo comentaré un poco brevemente, ya estamos en la etapa en que hay que ampliar o sustituir tirantes en los puentes atirantados de primera generación y en el que de alguna manera se plantea también una problemática bastante singular. Sin más dilación, ya tuve la suerte de compartir en esta universidad también la experiencia del puente sobre la bahía de Cádiz, un puente atirantado de 540 metros de luz, que se trata del puente atirantado más grande de España, está en el sur de España. La singularidad, después de muchos estudios, es que se trata de un puente muy largo, y el cruce principal y parte de todo el viaducto, son 3 kilómetros de longitud total, de alguna manera se encuentra en ambiente marino. Por tanto, los aspectos de diseño van muy relacionados con los aspectos también constructivos. Y de alguna manera ya se puede ver que las condiciones de construcción en el ambiente de navegación marino con las condiciones de tierra son diferentes. Y lo que se pretendía desde el primer momento es tener en cuenta todos estos factores con una unidad de diseño. De alguna manera aquí se justifica en cierta medida toda la evolución de los 3 kilómetros en el que, en resumidas cuentas, la zona en la que tenemos el ambiente marino se eligió la construcción de hormigón-acero. En el ámbito de los puentes atirantados, las luces en torno a más de 500 metros. La solución mixta es una solución tremendamente competitiva. La solución de hormigón está al límite por el sobrecoste que suponen los tirantes, y la solución metálica pura de alguna manera se encuentra también en el límite inferior. Pero por tanto, en toda la zona marítima, por comodidad o por eficiencia de los medios constructivos, utilizar sistemas de empuje o sistema antizado, se utilizó solución metálica o mixta, y en la solución de tierra con solución de hormigón pretensado. Y de alguna manera esa unidad de diseño obligó, de alguna manera, o por lo menos concibió, que la sección, digamos, mixta iba a ser una sección cajón cerrada, que de alguna manera iba a ser una sección óptima para las condiciones de viento y condiciones aeroelásticas que tenía que cumplir el puente, sobre todo las condiciones también de exposición del tráfico. Y aquí se ve la evolución que tuvo a lo largo del proyecto. La solución final inicialmente era con solución puramente de carretera y evolucionó en solución mixta con tranvía, y de alguna manera es una solución en torno a 30 metros con canto de 3 metros. No me voy a entretener mucho en él, pero sí me sirve de introducción para de alguna manera los pasos siguientes en otro ámbito de luces en el que hemos participado, en el que de alguna manera un precedente es el puente de Waterford, que es un puente en el río Suir en Irlanda, que fue un concurso de proyecto y construcción de la mano de Dragados, y que de alguna manera se trata de una luz con torre única de 230 metros, que en el ámbito de los puentes atirantados estructuralmente equivale a 460 metros, y que de alguna manera aquí ya se planteó también una sección mixta como una sección competitiva. Y fijaros que de alguna manera, fíjense que en este ámbito es una solución tremendamente eficiente, en el sentido que son 2 vigas longitudinales y vigas transversales, lo que se llama en el mundo anglosajón como una sección en escalera. Nosotros llamamos una solución en emparrillado, que es muy eficiente desde el punto de vista constructivo. Como vemos aquí, la primera puente de estas características fue el puente de Anansis en Vancouver, que fue el puente, digamos, mixto mayor que se hizo, que retiró el récord del mundo, el puente Barret de Luna, que fue un puente español también, y que mantenía este sistema de vigas longitudinales, vigas transversales y prefabricación en las losas de hormigón, que desde el punto de vista constructivo es un sistema muy eficiente.
En este puente se cuidó mucho y hay un detalle importante que lo vamos a ver luego y repetir en otro puente actual, que es una torre en A, en Y invertida, y que fíjense que de alguna manera en la zona donde se apoya el tablero solamente son unas ménsulas mínimas para apoyo vertical, y que de alguna manera no hay una rostra transversal, que suele ser muy habitual en este tipo de secciones en A. El sistema de construcción es a base de lanzamiento de vigas transversales y longitudinales, y luego del éxito o lo que tiene que ser se tiene que estudiar con mucho cuidado es la prefabricación de las losas. Que de alguna manera son losas prefabricadas que se van apoyando en las vigas, con luego una zona de hormigonado in situ donde la zona de conexión. Eso me sirve de introducción a otro puente en el que hemos tenido la suerte de participar, en un proyecto de diseño y construcción en Estados Unidos, en el que es el puente de Gordie Howe en Detroit. Es un puente internacional que une Canadá con Estados Unidos. Esta es una infografía. De alguna manera este trabajo, este concurso, fue de la mano de un consorcio que se llama BNA, Bridging North America, constituido por el grupo constructor Dragado Canadá, Fluor y Aecon, una constructora canadiense, y en la parte de proyecto está Aecon, la gran ingeniería norteamericana, y nosotros hicimos este trabajo como sus consultores de alguna manera especializados en puentes atirantado, junto con FECOR, que es una empresa también española. Para que se hagan una idea, hemos pasado de los 540 metros a este puente, que son 853 metros. Se trata de unos puentes, lo vamos a ver, es el puente mixto más grande que hay en el mundo y es el puente de atirantado más grande de Estados Unidos. Y de alguna manera el éxito, entendemos nosotros, de este sistema fue precisamente plantear la solución que vamos a describir. Es decir, es una solución de alguna manera constructivamente muy eficiente, aunque luego tiene una serie de retos estructurales que voy también a destacar. De alguna manera, como he dicho, son 853 metros de luz. De alguna manera, ya el plantear una sección tan simple como vamos a plantear ahora tiene un reto aerodinámico. En la fase de oferta, de alguna manera recomendamos, fue hacer ya un ensayo en túnel de viento. Ya nos comentarán el resto de profesores la importancia que tiene, porque de alguna manera, si hubiera un fallo desde el punto de vista aeroelástico de un puente de estas características, hubiera sido un fracaso desde el punto de vista de proyecto. Los antecedentes, además del que he comentado, de nuestra experiencia en Irlanda, a nivel internacional, que nosotros conozcamos, no podemos desdeñar la ingeniería china. Ahora mismo en China es tal vez donde tengamos el despliegue más importante de tecnología de puentes, y de alguna manera a veces podemos ser injustos, pero es que no conocemos en toda su magnitud todos los desarrollos, más que en algunos congresos donde pueden compartir sus experiencias. Tenemos el puente de Edimburgo, que es un puente mixto con atirantamiento central muy interesante. No voy a entrar ahora porque es un puente continuo, pero están con luces de 600 metros, con canto de más de 3 metros, y el antecedente que teníamos es el puente en China, sobre el río Yangtze, que son 700 metros, con un sistema parecido, pero mucho más canto, de doble viga. Por tanto, el salto fue muy significativo. De alguna manera, desde el punto de vista de fijaciones longitudinales y transversales, el puente está fijo en una de las torres de manera permanente y tiene unos dispositivos amortiguadores en otra torre para que de alguna manera, ante la acción longitudinal de viento, de alguna manera participen de manera porticada las dos torres. De alguna manera también fue bastante innovador y reducir al máximo las cimentaciones de las torres. Está hecho con pilotes de 3 metros, las condiciones de cimentación son muy buenas a cierta profundidad en esta zona de los Grandes Lagos en Estados Unidos, y de alguna manera repetimos el mismo esquema de torre en Y sin riostra intermedia. El sistema de anclajes es convencional, en Waterford ya lo utilizamos y en Cádiz también, de armarios metálicos que reciben muy bien la tracción local, conectado directamente a la estructura de hormigón. Un tema bastante significativo, como comentaremos también, fue minimizar de alguna manera las
tanto las pilas intermedias como las pilas de transición con los viaductos de acceso. En este tipo de puentes, en las proporciones de luces a vanos de compensación, de alguna manera, si no son muy largas, evidentemente hay que recoger una tracción de carga permanente de sobrecarga. Se dimensionó todo el sistema para que en carga permanente la cimentación no fuera nunca traccionada, como solución, digamos, prudente, y lo que se diseñó adecuadamente son unos sistemas de tirantes, de cables de prensado vertical, para recoger esa tracción en la zona de las pilas de transición intermedia. Esta es la sección, es una sección también que recoge 2 vigas longitudinales y vigas transversales. En ese sentido es mínimo. Por requerimientos del cliente, de alguna manera no quería, aunque no era necesario desde el punto de vista aerodinámico, una chapa de recubrimiento para que la superficie inferior fuera homogénea, de alguna manera, esa superficie inferior, que lo único que introduce son ciertas incertidumbres estructurales, pero no, de alguna manera, aunque tendría ventajas, el cliente prefería tenerla. Y de alguna manera también hay unas vigas longitudinales, que son las que se llaman vigas de redundancia, que son requeridas por los sistemas de acciones accidentales. Es decir, todo este tipo de puentes tienen unos requisitos de seguridad ante roturas inesperadas, ante atentados, que de alguna manera obligan a sistemas de redundancia. La sección es muy ancha, estamos hablando de casi 40 metros, y de alguna manera el hecho de que se fuera un puente internacional obligaba, además de un sistema de cargas particular, que ya venía, se trata de un puente fronterizo en el que es esperable una gran acumulación de camiones muy pesados, por tanto tiene un tren de cargas más allá de la ASTO, específico estudiado para este puente. Hubo que, desde el punto de vista normativo, el puente tiene que estar validado tanto por normativa norteamericana como por normativa canadiense, y de alguna manera los sistemas, digamos, también de construcción tendrían que estar homologados en ambos países. Eso introdució una serie de singularidades, y de alguna manera un punto que fue fundamental tanto en el concurso de la oferta como luego en el desarrollo posterior, era que la sección, al ser una sección abierta, aunque tuviera de alguna manera la posibilidad de tener el recubrimiento inferior que he comentado, debía cumplir todos los requisitos de estabilidad aeroelástica. Y de alguna manera ya fue viable debido a la gran anchura que tiene la sección, que la sección era muy estable para las condiciones de viento. Es cierto también que las condiciones de Detroit no son, y la altura que se encuentra el puente, que está en torno a 50-60 metros sobre el nivel del río, no son condiciones extremas, como vamos a ver en otro puente, pero de alguna manera la sección era totalmente estable frente a todos los fenómenos. Se hicieron ensayos seccionales, pero también se hicieron ensayos a modelo completo, donde se estudiaron los fenómenos a baja velocidad de vibraciones por desprendimiento de remolinos, se estudió la divergencia torsional, inestabilidad frente a flameo, y luego un problema que suele preocupar, aunque en pila SMA no es esperable, que es el problema del galope, sobre todo en situación exenta en construcción, que en otro tipo de puentes, como vamos a comentar, sí puede ser más preocupante. Uno de los requisitos fundamentales en este tipo de puentes en ambientes bastante agresivos desde el punto de vista térmico, estamos hablando de zonas de muy baja temperatura que se emplean en emplear sales de deshielo, son las condiciones de durabilidad. Es un requisito que tiene que tener una durabilidad de 125 años y de alguna manera obligaba, de alguna manera, que no hubiera, es muy habitual en los puentes actuales norteamericanos de esta magnitud, no hubiera tracciones en el tablero. La solución mixta no tiene que tener tracción en ningún momento, por lo tanto está pensado transversalmente y longitudinalmente en gran parte del puente, y adicionalmente, a pesar de que el requisito de no tracciones, de alguna manera como garantía adicional, la armadura es de acero inoxidable. Desde el punto de vista de encaje de los tirantes, de alguna manera, ya lo he comentado anteriormente, la desproporción entre vano principal y vano trasero obliga a que las pilas traseras están sometidas a tracción para equilibrar el sistema. Y luego, como elemento importante de modelización, este tipo de puentes de alguna manera se realizan con equipos multidisciplinares y con varios equipos, además de un equipo independiente que tiene que revisar todos los cálculos. En la gestión de los modelos se gestionó un modelo completo en Madrid y un modelo completo también en Estados Unidos para gestionar todos los aspectos. En este puente, una de las
aseguraciones fundamentales, como vamos a comentar enseguida, es que se trata de un puente muy esbelto, estamos hablando de 2,80 metros de canto de la viga principal para 853 metros, y los problemas no lineales que puede aparecer en un puente atirantado, porque es un puente que el tablero, fijaros, está sometido tanto a la compresión de los tirantes como a la flexión de las posibles sobrecargas, los problemas no lineales pueden ser significativos. De hecho, en esta diapositiva se puede ver en la figura negra lo que sería la envolvente total, teniendo en cuenta efectos lineales, y cómo, teniendo en cuenta los efectos no lineales, de alguna manera son importantes. Eso en la situación de servicio, pero también al utilizar vigas esbeltas de gran luz transversalmente, los problemas de inestabilidad durante la construcción también fueron necesarios estudiar con muchísimo detenimiento. Es una viga muy compleja, como podéis ver, que tienen, además de la gran luz y el canto, una serie de huecos para los servicios de hidrantes de incendios, servicios de comunicaciones, y por tanto la única forma de estudiar los problemas de inestabilidad es con un modelo completo. La losa, como he comentado, es una losa prefabricada, de alguna manera se puso como condición para aminorar los problemas de fluencia que estuviera de alguna manera fabricada con 6 meses antes de la conexión. Eso se cumplió, y con hormigones de muy altas prestaciones, de en torno a 70 megapascales. Y además, en este tipo de puentes, sobre todo con componentes metálicas, hay que estudiar en cierta medida las condiciones de comportamiento frente a roturas frágiles, es decir, la posibilidad de que hubiera una rotura frágil en algún elemento, como incluso desde el punto de vista dinámico puede haber un incremento de esfuerzo, porque se tiene que garantizar incluso el tráfico ante una rotura frágil no detectada. De alguna manera, desde el punto de vista de los tirantes, en la zona de Detroit era un tema que preocupa mucho en Canadá, son las condiciones de comportamiento de los tirantes frente a hielo. Ha habido accidentes por desprendimiento de témpanos de hielo sobre el tráfico. Afortunadamente en países como España o Colombia no tenemos ese problema, pero en las zonas nórdicas sí que lo tienen. Por tanto, tiene un sistema singular, más allá de la espiral aerolástica, es un sistema de cuchillos para romper el hielo y que no evite el accidente, y se ensaya también el comportamiento dinámico con el sistema de amortiguamiento. Respecto a los sistemas, digamos, de retenida y pretensado vertical, se tenían que cumplir las condiciones de redundancia también, y de alguna manera estaban sometidas a ciclos de fatiga que normalmente hubo que darlo, que son, en este caso, no son ciclos de fatiga de tráfico, sino ciclos de fatiga térmico, es decir, es un puente que se mueve casi 1 metro, y por tanto estos tirantes tienen que estar acompasando las dilataciones y contracciones en torno a 1 metro. Como singularidad, en cuanto a procedimientos de cálculo, cuidamos mucho la transición entre las pilas finales y la pila de transición con el vano de acceso, en el que era una pila con un durmiente que tiene que sujetar todo un puente transversal, y de alguna manera la única manera de ponerse de acuerdo con modelos de vigas y tirantes es hacer un modelo completo, no lineal, de hormigón fisurado, como mostramos anteriormente. La fijación transversal se realiza mediante sistemas de apoyo de neopreno, y la singularidad, como comentaba antes, era la no disposición de riestra intermedia. El sistema constructivo en el que estuvimos muy involucrados fue un auténtico reto. Se construyó con zona apeada en la zona de tierra, como ven aquí, con un sistema muy esbelto, y se iba avanzando en voladizos sucesivos. El control geométrico era complicado porque es un puente muy flexible, y el puente flexible tiene ventajas en tanto en cuanto que podemos controlar con las fuerzas en tirantes los desplazamientos, pero de alguna manera tiene inconveniente que cualquier error puede conducir al fracaso, y afortunadamente hace unos meses se pudo cerrar con gran éxito y el puente ya está perfectamente cerrado. La singularidad que quería mostrar es que hace ya unos relativamente pocos años, los profesores Antonio Reis y Oliveira de la Universidad Técnica de Lisboa plantearon la tendencia de los puentes mixtos, y fijaron los saltos que han ido teniendo a lo largo de los años, y de alguna manera nos hemos permitido también ver, incluso aquí se representa en abscisa la luz de los puentes y en ordenada la esbeltez, como para las distintas secciones donde se encuentran a lo largo de la historia todos los puentes, y como idea, fijaros que el Gordie Howe se encuentra fuera totalmente, es uno de los puentes más esbeltos, tanto en luz como en esbeltez. Entonces, de alguna manera, esto evidentemente ya nos pone en sobreaviso
de que los problemas, como he comentado antes, no lineales, hay que estudiarlos. De alguna manera, en la teoría de puentes atirantados, se puede, una primera aproximación que no es desdeñable, es estudiar el sistema de tablero como una viga sometido de una manera continua sobre muelles, como una viga sobre cimentación elástica, un modelo de Winkler, y de alguna manera la expresión de Timoshenko establece claramente para un axil constante y un módulo de base constante que la carga crítica es directamente proporcional directamente a la rigidez del tablero y de alguna manera inversamente proporcional a los módulos de balasto. De alguna manera, en un puente atirantado, de alguna forma, el sistema de atirantamiento introduce de alguna forma una variación de los módulos de balasto que no es constante y el nivel de axil tampoco es constante. De hecho, hay una publicación tremendamente interesante del profesor Oliveira donde planteaba un sistema, digamos, un proceso bastante simple de abordar esta evaluación, que era establecer la carga crítica con la fórmula de Timoshenko para la relación entre donde la carga crítica partido por el módulo de balasto sea mínimo, pues establecer eso como carga crítica. Y establecieron algunas publicaciones. Con una alumna de máster como vosotros y compatriota, Juliana Palacio, establecimos que podíamos llegar un poco más lejos, estableciendo una aproximación con el método Rayleigh-Ritz, estableciendo el módulo de balasto variable y el axil variable, y directamente con una aproximación numérica de esta índole, como comentaba anteriormente, en el que podemos establecer el criterio de estabilidad con una matriz de rigidez elástica más la rigidez de alguna manera geométrica más una componente de rigidez que es la que da el módulo de balasto. De alguna manera se puede obtener directamente los autovalores. Estas matrices, como saben, son matrices llenas porque no es un método de elementos finitos, sino es esa aproximación global, y que aplicado al Gordijao, aquí veis la distribución de módulos de balasto, que es mínima en el centro de vano y máxima cuando nos aproximamos a las pilas, la distribución de axiles, que es inversa. Si se aplica este procedimiento, pues se obtiene que la carga crítica frente a sobrecarga está en torno a 1,70. Se hicieron algunos estudios para ver que enseguida, con una serie de modos, se puede llegar a la convergencia y obtener prácticamente figuras con un modelo relativamente simple, parecidas a la que obtendríamos con un modelo completo, no lineal. En la gráfica del profesor Oliveira veis que el Gordy se encuentra en una situación, lógicamente, en que estos problemas son importantes. Brevemente, establecido ya las tendencias en puentes, digamos, mixtos, en el que el Gordijao es un ejemplo de los puentes mayores que se han hecho en el mundo de esta tipología. Quiero pasar a los puentes de hormigón. Para vosotros es conocido el puente de carrera novena, que fue proyecto de nuestra oficina también, en el que la sección se plantea una sección cajón única con puntales, y en el que el sistema de atirantamiento central se recogía con un sistema pretensado. El puente Barranquilla también se planteó, el anterior era dovelas hormigonadas in situ, y en el proyecto original de Barranquilla se planteó como dovelas prefabricadas, aunque finalmente se construyó con dovelas in situ. O también, recientemente, y nuestro compañero Javier Muñoz, que intervino en todos estos proyectos, ha terminado el proyecto en Cebú, en el que también se planteó una sección, la de arriba, la sección, era un proyecto también en un concurso de diseño y construcción junto con Acciona, y el proyectista general era Sener, en el que era la solución base, y se modificó la solución en el que el sistema, digamos, interior de atirantamiento era con solución metálica. Y ahora mismo estamos involucrados, junto con ARU, en un proyecto original de la ingeniería FIC, que es el proyecto en Texas. Se trata de un puente en Texas, en Corpus Christi, un puente también de los mayores del mundo en su tipología. Es un puente de hormigón pretensado con dovelas prefabricadas de 500 metros de luz, 40 metros de anchura, atirantamiento central y dovelas prefabricadas. El proyecto original, el puente sustituye a un puente celosía, en el que las condiciones de navegación y las condiciones de conservación obligan a estas celosías, que tienen un gran interés histórico, pero que de alguna manera las condiciones de robustez y seguridad impiden mantenerlo en servicio. Se trata de un puente muy novedoso. El diseño, repito, es de FIG.
traído de alguna manera, inicialmente se fundó con Müller, un gran ingeniero de puentes francés, que llevó toda la prefabricación de puentes sementales y dovelas a Estados Unidos. Y fijaros que tiene una sección tremendamente singular que armoniza muy bien con los viaductos de acceso, dos cajones independientes que se conecta por un sistema de celosía de hormigón, todo pretensado, y que de alguna manera tiene unos retos desde el punto de vista tanto de prefabricación como de análisis, porque todo se trata de posttensado y uniones, digamos, prefabricadas, que obliga también a comprobaciones ante las dudas que habían, comprobaciones muy serias desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista del empotramiento en las pilas. Y en esta zona, estamos en la zona del Caribe también, en el que la acción fundamental es el viento. Nos hemos encontrado muy pocas veces en el que no solamente frente a pilas, sino frente a tablero, por el fenómeno de bataneo, de alguna manera el viento es dimensionante. Y por tanto, se tuvieron en cuenta ensayos en túnel de viento seccionales, modelo completo y de galope, que se hicieron en Canadá. La magnitud de la prefabricación es impresionante, todo el puente es prefabricado sobre la losa intermedia. A la derecha veis el parque de fabricación, de alguna manera realmente todo el puente se tiene construido por segmentos y luego es un auténtico alarde de construcción por un mecano. De alguna manera, fijaros la magnitud de las dovelas, la magnitud de los elementos auxiliares, la construcción de las torres y finalmente cómo se va reproduciendo, porque se va construyendo por dovelas, son uniones a hueso, de alguna manera con juntas, digamos, a cortante y de alguna manera con resina, totalmente pretensada. Uno de los retos es la unión de esta viga transversal. Los elementos auxiliares son tremendamente pesados y por tanto hay que tenerlo en cuenta durante la construcción. El sistema de tirantes es el sistema central, se tesan desde la parte central y ahora mismo la construcción está bastante avanzada y se espera terminar a final de año. Y finalmente quería hacer unas menciones a experiencias que hemos tenido recientes en la ampliación de puentes atirantados. En Alemania, por ejemplo, es una necesidad. Los alemanes fueron realmente los desarrolladores de los puentes atirantados después de la Segunda Guerra Mundial. Los primeros puentes atirantados son de los años 50 y el gran desarrollo de los años 60 y 70. Y de alguna manera esos puentes, muchos de ellos tienen que ser sustituidos o ampliados. Nosotros ya teníamos una experiencia aquí en Sudamérica con la sustitución de tirantes, lo hicimos con Freysenet, que es el suministrador de tirantes, que es la sustitución de los tirantes del puente de General Belgrano en Chaco Corrientes, en Argentina, hace ya unos años. Y en España, este es el primer puente atirantado que se hizo en España, es el puente de la Bahía de Rande, en Vigo. Realmente se ha cometido la ampliación, poniendo calzadas y fue un auténtico reto. Se amplió con secciones metálicas y con nuevos tirantes. Y ahora mismo en Sevilla, el puente del Centenario, que es un puente que se construyó para la Expo del año 1992, este puente tiene un problema de tráfico y es necesario ampliar las calzadas y de alguna manera se ha cometido una ampliación. Esta ampliación estuvo hecho por la empresa de ingeniería de Anfecor y ahora mismo se está en construcción con Acciona y nosotros estamos colaborando con la constructora. Tiene una solución mediante cajones metálicos en el que se sitúan de alguna manera los tirantes nuevos y amplía la sección y el puente está preparado para ampliar con calzadas posteriores más adelante. Nosotros de alguna manera planteamos para la constructora una solución distinta que creemos que hubiera sido más eficiente, pero bueno, eso es discutible como todo, que es haber hecho directamente la ampliación con una sección de hormigón y no haberla hecho en una sección metálica por los problemas que tenemos. La torre también es necesario ampliarlo porque se saca del plano habitual de tirantes y se plantea como una sección mixta y con un nuevo armario de tirantes. Evidentemente el criterio de cálculo por la interacción directamente de la estructura existente con la estructura nueva, sobre todo en construcción, hay que hacerlo con modelos, nosotros lo hemos acometido con modelos completos para analizar sobre todo el comportamiento de este arrastramiento que nos planteaba dudas de la transmisión del rasante y los efectos secundarios de alguna manera en las diagonales. La obra está ahora mismo en marcha.
Y finalmente, como obra relativamente pequeña, pero que se está cometiendo también en Madrid, esta es una pasarela que también se proyectó en nuestra oficina hace más de 50 años, está sobre el tercer cinturón de Madrid, la pasarela en su momento La Paz, ahora Marqués de Zafra. Es de la primera generación de estructuras atirantadas, de las primeras pasarelas atirantadas de España, y que de alguna manera, al cabo de 50 años, se plantea la necesidad de sustituir los tirantes. De alguna manera nosotros, estos serían los planos originales. Se trataba de una viga prefabricada que inicialmente se apeó para la construcción, ahora sería inviable porque de alguna manera tenemos una autopista de circunvalación, y los planteamientos es sustituir los tirantes manteniendo los niveles de seguridad, es decir, hay dudas sobre el comportamiento de algún tirante, por tanto tiene que mantenerse los criterios de seguridad y por tanto la pasarela, por la relación de rigidez del tablero, a pesar de que tenga pocos tirantes, la rotura de un tirante no significaría colapso de la estructura, pero en cualquier caso se utiliza un tirante provisional de seguridad. Y una de las aportaciones es que, de alguna manera, en la zona de retenida, debido a que la estructura es existente, la conexión, digamos, de las piezas nuevas planteaban dudas, y lo que nosotros hemos planteado es directamente aumentar el tablero y directamente plantear una nueva estructura trasera que transmitiera exclusivamente las compresiones y solamente trasladarlas a acciones verticales a la cimentación. Este es el estado de la obra. La conexión en la parte superior se realiza con piezas metálicas y pretensadas. Lo mismo va a ocurrir también, este es el detalle, con un sistema de doble rótula que proporciona Freysenet, que tiene bastante experiencia en este tipo de detalles. A su vez, la condición es no alterar para nada la situación de esfuerzos actual de la pasarela ni la que ha tenido nunca, a pesar de que incluso las condiciones normativas ahora son más exigentes, por ejemplo a viento. Y luego también el detalle también de retenida provisional, o también el detalle que vamos a ver ahora de la retenida que no lo he puesto aquí, del tirante definitivo, que lo veis aquí, perdón. Es decir, que se trata de una estructura metálica que envuelve y que se conecta mínimamente con la estructura, es decir, intentar hacer la mínima actuación sobre el puente, porque lo que no conviene es perforar ni establecer daños a la propia estructura. Y esto era un poco lo que quería transmitir, donde vemos los avances tanto en la construcción de puentes mixtos como puentes de hormigón, y el amplio mundo también que se amplía en este tipo de estructuras, como en la sustitución de tirante y la ampliación de estos puentes atirantados. Pues muchas gracias por su atención.